Eterno. Vamos a ver lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas en este día, y le voy a invitar a que se mantenga atento, que su corazón se abra a la palabra del Dios Eterno, y que lo que hoy aprendamos sea para práctica en nuestra vida y podamos fructificar para la gloria de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Bueno, en este día, en este acontecimiento, recordamos hoy dos cosas. Uno es la entrega de la Torá, y dos es el derramamiento de la Ruaj. Dos acontecimientos muy importantes, muy fuertes, muy maravillosos, que recordamos en un día como hoy. Ahora, todos los que estudian la palabra, ayúdenme. ¿Cuál fue la indicación antes de la entrega de la Torá para el pueblo? Que se santificaran y que lavaran sus vestiduras. ¿Y cuál fue la instrucción antes del derramamiento del Espíritu de Santidad? Que estuvieran unidos, ¿verdad? Ahí se esperaran en Jerusalén. Y antes de que el Espíritu descendiera sobre los que estaban ahí, ¿qué es lo que estaban haciendo? Dicen las Escrituras, estaban unánimes orando, ¿verdad? Estaban santificándose, ¿verdad? Bueno, ahora, después de que el Eterno entregó su palabra, ¿qué es lo que cayó sobre el pueblo? Ya lo escuchamos en la mañana con el pastor. Dice que vino un temor, ¿cierto? Vino un temor sobre el pueblo, de tal manera que dijeron que no nos sabe el Eterno, habla que te habla a ti, y tú nos dices a nosotros lo que el Eterno quiere, o lo que el Eterno dice. Ahora, ¿qué sucedió después del derramamiento del Espíritu? Dice que sobre el pueblo cayó un gran temor, de tal manera que ellos, dice que fueron compungidos de corazón, cayó el temor, y aún la gente dice que les tenía en gran estima, pero no quería ni juntarse con ellos, porque había caído, ¿qué? Un gran temor, ¿sí? Bueno, ahora vemos que la palabra del Eterno dice ahí en Hechos 2:44, Hechos 2:44. Dice así: todos los creyentes permanecían unidos y compartían sus bienes, vendían lo que tenían y repartían el dinero entre los que estaban necesitados. Entonces dice que todos los creyentes, ¿alguno tiene una versión Reina Valera o otra? A ver, denle lectura, por favor. Otra versión. Reina Valera, 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Sí, dice que todos los que habían, ¿qué? Creído. Muy bien. Ahora vamos a ver qué dice Hechos 3:16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le has confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Después del derramamiento del Espíritu de Santidad, dice que empezaron a haber milagros, sanidades. ¿Por qué se hicieron esos milagros, esas sanidades? Por la fe. Ahora vamos a ver Devarim 4:39. Devarim 4:39. ¿Cómo dice? Aprende pues hoy y reflexiona. Ahí tantito dice que aprende. ¿Qué más? Y reflexiona en tu corazón. De aquí, hermanos, vamos a ver dos cosas interesantes. Una cosa es creer
y otra cosa es tener fe. Aunque son cosas que van muy ligadas, casi son inseparables, pero son dos cosas, una es creer y otra es tener fe. Y lo confirma ahí Devarim, donde dice, aprende y reflexiona. Dos cosas diferentes. En otras, hay otra versión, la versión Kadosh, dice, sepan de saber, de conocer, ¿sí? Sepan, dice, y medita en tu corazón. Entonces, ahí esta versión que leyeron dice, aprende. Otra versión dice, reconoce. ¿Y qué quiere decir reconocer? Examina con detenimiento. Entonces, ¿de qué nos está hablando la palabra creer? Nos está hablando de conocer, de aprender. Nos está hablando del intelecto. ¿Y de qué nos está hablando la fe? Nos está hablando de interiorizar en el corazón, ¿qué? Lo que hemos aprendido. Ahora dice la palabra, aprende y reflexiona. ¿Qué es lo que el Eterno quiere que aprendamos? Que hay un solo Dios y que fuera de Él no hay otro, no hay nadie. Eso es lo que el Eterno quiere que nosotros entendamos, que nosotros aprendamos, ¿sí? Bueno, ahora dice, ¿cuál es el primer mandamiento, hermanos? ¿Cuál es el primer mandamiento que dio el Eterno? Yo soy el Eterno, tu Dios, tu Elohim. Muy bien. Así que el Eterno dice que Él quiere que nosotros, lo primero que Él dice es, yo quiero que ustedes sepan que hay un solo Dios, que yo soy su Dios. Entonces yo quiero que aprendan, que crean, porque ¿qué es creer? Reconocer es aprender. Dice, yo quiero que ustedes aprendan y entiendan que yo soy su Dios, porque de ahí van a derivarse todas las demás cosas. Entonces yo quiero que aprendan que yo soy el Eterno su Dios. Vamos a ver qué es creer. Creer es considerar algo como verdadero. Por favor, esto es muy importante, váyanlo grabando, memorizando en su corazón. Creer es considerar algo como verdadero. Otro significado, saber que lo que crees existe. ¿Sí? Saber que lo que crees existe. 3. Estar seguro. 4. Es un acto interior de reconocimiento intelectual. Y 5. En hebreo, la palabra creer significa sin duda. Sin duda. Esta palabra en el hebreo tiene una raíz que es am. ¿Sí? Muy bien. Ayúdenme. Muy bien. Ahora, fíjense algo aquí muy interesante. ¿Cuánto equivale el anún? 50. Sí, pero como es Sofit, 700. ¿A cuánto equivale el amén? ¿Y? ¿Cuánto tenemos? ¿Qué nos da? ¿Qué nos da? ¿Y cuál es la letra hebrea para el número 3? ¿Y qué significa la Gimel? Ajá, ese es un significado. El otro es un hombre rico que corre detrás de uno pobre para darle. Ahora, si estamos hablando de que significa un hombre rico que corre, la palabra correr en el hebreo es ratz. Y hay otra palabra muy parecida que es razón, se deriva, y esto significa voluntad. Entonces, ¿de qué nos está hablando la palabra creer, que es am? Nos está hablando, hermanos, de que debemos tenemos el poder de la voluntad.
Tenemos un poder, hay una fuerza, hermanos. Al decir rat, correr, estamos diciendo, hay una fuerza, hay un poder de voluntad que nosotros debemos ejercitar. Entonces, en nosotros debe haber ese poder de ¿qué? Ese poder de voluntad, ¿sí? Vemos también que la palabra correr también significa desplazarse. Entonces, quiere decir que nosotros que nos desplazamos hacia la voluntad, hacia lo que nosotros creemos, hacia lo que nosotros hemos entendido. Y no vamos a, esto de creer, hermanos, no se deja llevar por las emociones, o más bien la fuerza de voluntad nos evita caer en las emociones, nos evita caer en los sentimientos, nos evita hacer caso a las voces malignas, porque debe haber en nosotros que una fuerza de voluntad cuando ya hemos creído. Entonces, primero es Sinaí y después es derramamiento de la Ruaj. ¿Sí? Primero es creer y después es el derramamiento de la Ruaj. O después es la fe. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de esto. ¿Para qué nos fue dada la Torah, hermanos? Entre otras cosas, nos fue dada para que nosotros conozcamos al Creador, ¿sí? Para que nosotros le conozcamos. Entonces, como vimos ahí en Devarim 4:39, dice, sepan, ¿sí? Se aprende, conoce, uno, conoce, entiende, aprende. Y dos, dice, establece en tu corazón. Pues primero vamos a creer, vamos a entender y después vamos a ¿qué? A creer en el corazón. ¿Qué vamos a establecer en el corazón? Que el Eterno que es uno y fuera de Él no hay otro, ¿sí? Entonces debemos nosotros, si creer es estar seguros, entonces debemos, si creemos en Dios, debemos estar seguros que hay un Creador, hacedor de los cielos y la tierra, y que fuera de Él no hay otro. Ahora, ¿cuántos creen en Dios? ¿En base a qué? ¿En base a qué creemos, hermanos? Porque dijo el Eterno, yo quiero que tú entiendas. No podemos, es que yo lo he sentido y es muy bonito. Porque eso sería una emoción, un sentimiento. Pero el Eterno dice, aprende, sepan, o sea, entiendan, conozcan, escudriñen que hay un Dios y ya después lo reflexionas en tu corazón. Así que, en base a que creemos que el Eterno existe, bueno, hay muchas, como decía aquí el pastor y los que contestaron, hay muchas evidencias de que el Eterno existe. Ejemplo, dice Colosenses 1:17 que por medio de nuestro Señor subsiste que todo el universo. Otra prueba de que Dios existe somos nosotros mismos. Fuimos creados perfectamente. Y dijo el Eterno, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nosotros somos, hermanos, una prueba excelente, perfecta de que Dios existe y que fuera de Él no hay otro. Dice la palabra del Eterno ahí en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es otra prueba de que Dios existe? La creación. La creación, porque ellos están anunciando, están gritando, Dios existe, Dios es uno, Dios es único. ¿Sí? Otra prueba de que el Eterno existe es el pueblo de Israel. Usted sabe que el pueblo de Israel ha ido contra toda lógica. Él se ha mantenido, hermanos, a través de milagros, a través de hechos supranaturales. Entonces es otra prueba de que el Eterno existe. Pero si nosotros no leemos las Escrituras, si nosotros no conocemos las Escrituras, ¿en base a qué vamos a saber que Dios existe? Si ahorita alguien a ver, demuéstrame que Dios existe. Demuéstrame que cómo tú crees que Dios existe. Y no le vamos a decir, pues es que me gocé, ¿no? Es que, predicaron bien bonito y yo sé que ahí estuvo Dios. Pues sí, todo eso es válido, pero eso no es lo que el Eterno está pidiendo. Él quiere que nosotros estemos bien establecidos
en saber que Él es Dios. No le vamos a creer así como nada más por creerle. Debemos de tener bases sólidas. El creyente debe tener una base sólida para poder demostrar que Dios existe y que fuera de Él no hay otro. Pero ¿cómo lo vamos a saber, hermanos, si no leemos la palabra? ¿Cómo lo vamos a saber si no escudriñamos las Escrituras? Si no leemos su Torah, entonces ¿cómo vamos nosotros a saber? ¿Cómo vamos a estar fundamentados? ¿Cómo vamos a conocer? Dijo el Eterno, sepan, crean que Dios es uno. La palabra creer, hermanos, también significa puente. Y esta palabra, este significado, nos lleva a entender que creer es un puente para llevarnos a la fe. Repito, primero es Sinaí y después es Ruach HaKodesh. Primero creemos y después nos establecemos en la fe. Entonces, como la palabra creer también significa puente, cual creer, cuando nosotros ya creímos, ya estamos establecidos en una verdad, ya conocimos la verdad, de ahí, hermano, nosotros tendemos el puente para poder adquirir la fe en el Eterno. De ahí viene la fe. ¿Cómo se dice fe en hebreo? Bueno, ya que nosotros creímos, ahora sí vamos a poder empezar a ejercitar nuestra fe. ¿Qué dijimos? Es que emuná. Ayúdeme. ¿Sí? Aquí tenemos emuná. Ahora, dentro de esto, hermano, existe algo maravilloso, algo precioso. En el hebreo pictográfico, esta letra Aleph está representada por una cabeza de buey. ¿De qué nos va a hablar? De fuerza. La Mem está representada por agua. ¿Y de qué nos va a hablar? De purificación. La Ba está representada por una estaca. ¿Y esto de qué nos va a hablar? ¿Perdón? De asentar, de establecer, de estar firmes, etc. La Nun está representada por una semilla. Y esto nos habla de vida. Y la Hei está representada por un hombre que está adorando. Entonces nos habla de adoración. Ahora sí, hermanos, una persona que tiene fe, ¿qué tiene? Adoración. Sabe adorar. Esa es una persona que tiene fe, sabe adorar. Vive, tiene vida. Está firme. Y esto es algo bien interesante, hermanos, porque una persona que dice, yo tengo fe, si tenemos fe, entonces estamos firmes. Ahora, ¿en qué estamos firmes? En lo que ya creímos. ¿Sí? Por eso primero viene el creer y después viene la fe. Entonces, estamos firmes. Una persona que tiene fe se purifica. Y una persona que tiene fe tiene fuerza del Eterno. Amén. Entonces, aquí está, hermanos, la palabra emuná. Y de ahí podemos entender que debemos tener todo esto. Cuando una persona tiene fe, practica estas situaciones. Ahora, la fe, hermanos, la fe es innata. La fe está ahí. ¿Qué dice Romanos? Dice que a todos nos ha dado, ¿qué? Cierta medida de fe. ¿Sí? Y como nos ha dado cierta medida de fe, ahí está la fe. Ahora, ya hablamos un poquito de creer, vamos a hablar un poquito acerca de la fe. Bien. ¿Se acuerda que nuestro Señor Yeshua le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe? ¿Sí se acuerdan? Bueno, entonces, ahí es que está diciendo el maestro. Que tenían, escuche, tenían poca fe. Muy bien. Luego a la mujer sirofenicia, ¿cómo le dijo? Oh mujer,
Grande es tu fe. Ahora estamos hablando de que había una ¿qué? Una grande fe, o fe grande. Y los discípulos, cuando estaban con el maestro, ¿qué le dijeron? Cuando ya se Aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Bueno, ahora podemos aquí, vamos a Lucas 17, 6. Lucas 17, 6. Por favor, quien lo vaya a leer, léale fuerte, por favor, para que todos. Adelante, 17, 6. 17:6 dice así. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de Ahí tantito. Primero, nuestro Señor Yeshua está diciendo, dice, si tuvieran fe, ¿qué? Ajá, pero poca, grande o que se tuviera que aumentar. Entonces, creo que podríamos ponerlo hasta aquí, ¿no? Hasta antes de la poca fe. ¿Sí o no? Si tienes una fe así, chiquitita, ¿no? Porque la semilla de mostaza es que pequeñitita. Muy bien. Dice, lo que necesitan es tener Una medida. sí, poquito. Fíjese bien, poquito necesitan tener de fe. ¿Qué más? Podríais decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Dice, si tú tienes esta poquitita, tú puedes hacer grandes cosas. Con una medida pequeñitita, tú puedes hacer que muchísimas cosas. Adelante, hermana, por favor. Escuche. ¿Quién de vosotros, Sí. teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa? Sí, hay nada más. Muy bien, hay nada más. Gracias, hermano. Bueno, entonces dice que el Eterno de su Señor Yeshua dijo, con poquita fe que tengan es suficiente. Pero en otra ocasión les reprende diciendo, hombres de poca fe. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, dice, con que tengan poquita es suficiente. Y ahora que les ve poquita, los reprende. ¿Qué les dice? Hombres de poca fe. Entonces, ¿qué es lo que realmente estaba ahí sucediendo? Que no habían crecido. Acuérdense, hermanos, ¿qué sucedió cuando ellos estaban hundiendo en la barca? ¿Y qué hicieron? Despertaron al maestro. Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿Sí o no? Dijeron eso. Como diciendo, bueno, digo, Durmiendo y nosotros acá. sí, exactamente. ¿Cómo es posible? Tú eres el que nos cuidas, ¿no? ¿Por qué tú no tienes cuidado de nosotros? En otras palabras, ¿quién quería que les ayudara en ese momento? El maestro. En otra ocasión, vemos que Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Y fue caminando y de pronto dice que la fe le faltó. ¿Y qué pasó? Empezó a hundir. ¿Y qué dijo? Señor, sálvame. ¿Sí o no? O sea, nuevamente le gritan, Señor, sálvame. Bueno, otra porción donde dice, denles ustedes de comer. Y llega un discípulo y ¿qué le dice? Pues aquí está esto. A ver qué hace, Señor. ¿No? Pues aquí está, a ver qué haces tú. ¿Qué es lo que queremos entender de estos pasajes? Que los discípulos estaban acostumbrados a que el maestro les hiciera todo. Cualquier situación que ellos estuvieran pasando, ellos sabían que podían correr con el maestro. Y ellos decían, aquí lo tenemos. Entonces, como ya se habían acostumbrado a depender de qué es lo que estaba pasando, que no estaban ejercitando su fe. No la estaban ejercitando porque ya se habían acostumbrado que se colgaban de la fe de Yeshua.
Y como se colgaban de él, entonces ellos no aprendieron a ejercitar su fe. Y digo, estaba bien como aprendizaje, ¿no? Ellos estaban en un tiempo de aprendizaje. ¿Cuál es el problema? Cuando a veces nosotros nos quedamos en el aprendizaje y no empezamos a ¿qué? A practicar la fe. Y entonces empezamos a depender ¿de quién? De los demás. Nadie dijo nada, pero pues de los pastores, ¿no? ¿Sí o no, hermanos? Entonces aprendemos a depender de los demás y decimos cualquier cosa, pues aquí está mi pastor, ¿no? Cualquier cosa, pues aquí está el hermano, aquí está el líder, aquí está X. El problema no era, hermanos, el momento de aprendizaje, el problema era que ellos no estaban ejercitando su fe. Ahora, ¿quiénes fueron los discípulos después de que Yeshua resucitó? ¿Qué hicieron? Empezaron, ya que vino el derramamiento del Espíritu, dice que ellos se convirtieron en ¿qué? En hombres de fe. Ellos empezaron a sanar, empezaron a resucitar, empezaron a liberar, bueno, hasta mataron. Con la fe, ¿no mataron a Ananías y a Zafira? Con la fe. Pero mientras estaban con el maestro, ellos no estaban ejercitando su fe. Por eso el Eterno más bien les estaba diciendo, no es el problema que tengan poca fe, porque aunque sea pequeñita, o sea, tú puedes hacer grandes cosas. Aunque la tengas pequeñita, tú puedes hacer grandes cosas. El problema no es que tengas poca fe, el problema es que no estamos ejercitando nuestra fe. Eso es, hermano, lo que estaba diciendo el maestro. Por eso le reprendió, porque ellos no estaban ejercitando la fe. Entonces, en cada momento que ellos tenían una necesidad, hazlo tú, Señor. Y cierto, no, a veces nosotros, el Eterno nos pone en los medios, nos da, hermano, nos tiende el puente. ¿Y qué hacemos nosotros? Señor, hazlo tú. Sí. Sí, entonces, ¿qué es lo que está requiriendo el Eterno de nosotros? Que aprendamos, hermanos, a ejercitar la fe. Que todos los días de nuestra vida estemos ejercitando la fe innata que hay dentro de nosotros. ¿En base a qué? En base a lo que ya hemos creído, en base a que ya sabemos que hay un Dios, hermano, que existe un solo Elohim y que fuera de él no hay otro. No hay otro, hermano. Pero eso debemos tenerlo bien establecido con la palabra del Eterno. No podemos basarnos en las emociones, en los sentimientos. Es que yo sé que Dios existe porque yo lo siento. Qué bueno que lo sintamos. Pero debemos saber sustentar nuestra creencia con el conocimiento de la palabra del Eterno. Y tristemente, hermanos, a veces somos flojos en esa área, en estudiar y escudriñar las escrituras, ¿sí? La fe, hermanos, entonces es que accionar lo que creemos, ¿sí? ¿Se acuerda usted cuando vamos a Génesis, Bereshit 15:6? Ahí vemos al patriarca Abraham. Por favor, denle lectura. ¿Sí? ¿Cómo dice? Abraham creyó al Señor y el Señor le reconoció a él como justo. Dice la palabra del Eterno que el patriarca Abraham le creyó ¿a quién? Le creyó al Eterno. Escucha bien, dice que él le creyó. Y en Bereshit 22 encontramos la acción. Cuando el Eterno le dice, ahora quiero que vayas y sacrifiques a tu hijo. Y entonces él accionó. Entonces ahí vemos las dos cosas, ¿sí? Primero él creyó y después él accionó ¿qué? La fe. Ese es el orden. Primero es Sinaí, después es derramamiento, después es unción, después es la fe.
el reflexionar en tu corazón. Pero dice, primero tú tienes que saber, tienes que aprender, tienes que reconocer, tienes que estar seguro. Creer es que estar seguro, sin duda. Y ese es, hermanos, el punto donde muchas veces quebramos. Porque si nosotros no estamos seguros a través del conocimiento de la palabra que Dios es uno y único, si no estamos seguros que Dios hace milagros, si no estamos seguros que el Eterno sana, si no estamos seguros que el Eterno hace cosas supranaturales, ¿en qué vamos a basar nuestra fe? Si la basamos en una emoción, esto es peligrosísimo. Porque cuando se acaba la emoción, ¿se acaba qué? Se acaba la fe. Por eso el Eterno dice, yo quiero que ustedes sepan, o sea, quiero que aprendan, quiero que conozcan, quiero que escudriñen, quiero que sepan. O sea, vean, analicen, estudien la palabra para que puedan estar seguros, nada los pueda mover, que puedan, como dijo aquí, que estar ¿qué? Firmes, establecidos, como una estaca, hermanos, creyendo firmemente lo que el Eterno puede hacer. Abraham creyó. Y después él accionó su fe, ¿cierto? Fe, hermanos, entonces es acción. ¿Qué vamos a hacer cuando tenemos fe? ¿Cómo la vamos a accionar? Ahorita vamos a otras cosas, pero ¿cómo la vamos a accionar? Adorando. ¿Qué más? Viviendo realmente, viviendo para Él. ¿Qué más? Estableciéndonos, purificándonos. Y todo esto lo vamos a hacer, ¿cómo? Lo vamos a hacer con fuerza. Todo lo que usted haga, hermano, hágalo con fuerza. Ese es el consejo que creo que nos cansamos los pastores de dar, ¿no? Hágalo con fuerza. Si tú vas a orar, hazlo con fuerza. Si nos ponemos a orar, hermanos, sin fuerza, que ni nos escuchamos, ¿cómo terminamos? Sin fuerza. Durmiendo. Sí, terminamos durmiendo. Pero si tú empiezas a orar con fuerza, te levantas y empiezas a orar con fuerza, con fuerza, con fuerza, llega el momento en el que ni cuenta te das cuando ya estás bien penetrado en la presencia del Eterno. Si tú vas a cantar, canta con fuerza. Si tú vas a danzar, danza con fuerza. Porque toda esa grasa que quemamos es la que sube, hermanos, ante la presencia del Eterno. Aquí entre nosotros no huele muy bien, pero ante el Eterno, hermano, es un olor grato el que hagamos las cosas con energía, con fuerza, con vigor. Por eso no debemos hacerlo todo ¿con qué? Con fuerza, porque la fe es acción. La fe nunca va a ser pasiva. La fe nunca ¿cómo se puede decir? Quieta. No podemos decir, pues yo tengo fe y aquí voy a esperar que el Señor. No es pasiva la fe. Nunca va a ser pasiva. La fe siempre es activa, hermano. La fe siempre nos va a pedir que hagamos algo. Dijo alguien en alguna ocasión, 2 hombres pidieron ¿qué? Pidieron lluvia para sembrar su tierra. Y los 2 clamaron, pidieron al Eterno. Pero uno de ellos se fue a preparar la tierra. Dice, ¿cuál es el que tuvo fe? Y el otro estuvo esperando hasta que cayera la lluvia. Entonces, ¿quién es el que tuvo fe? El que fue a preparar la tierra. Porque la fe es acción, la fe es moverse, la fe es trabajar, la fe es accionar. No vamos a esperar, hermano, a que venga el Eterno y que seamos como los discípulos, ¿no? Señor, hazlo tú. ¿Sí? Hazlo tú, ayúdame tú. Es más, hermano, tanta era así la dependencia en ese momento de aprendizaje de los discípulos que ellos todavía dijeron que, Señor, pues tú auméntame. Sí, hermano, se comprende esta parte. Dice, Señor, auméntame la fe. O sea, le estaba diciendo al maestro que si ellos querían que fuera más grande, pero ¿quién quería que se las hiciera más grande? Él. ¿Y quién es el que tiene que trabajar para que la fe crezca? Nosotros tenemos que trabajar en ello, ejercitándola todos los días con pequeñas cosas. Pero ¿qué dijeron los discípulos? Tú, Señor, tú aumentanos la fe. Si se estaba la barca cayendo, Señor, ten cuidado de nosotros, haz algo. Si no había que comer, Señor, aquí está, a ver qué haces. Pero todo tú. Y repito, como aprendizaje, fue un tiempo bueno de los discípulos, pero no podían quedarse ahí. Por eso después los vemos accionando esa fe poderosa. Y es lo mismo que el Eterno pide de nosotros.
No sé cuántos nuevos haya, pero los que empiezan en el camino pueden empezar como los discípulos, pero los que ya tenemos más de un año, 2, hay quien tiene 5, hay quien tiene 10, hay quien tiene 20. ¿Cómo debe estar nuestra fe? Pero ¿cuál es el problema? Que no la ejercitamos. Y el Eterno por eso dice: cree, ya que estás establecido, ahora sí empieza a activar tu fe. La fe, hermano, se fortalece a través del estudio de ¿qué? De la palabra del Eterno. Se fortalece a través de la experiencia. Se fortalece cuando es puesta a prueba. La fe, hermano, sobrepasa toda lógica. La fe es el deseo original del alma. La fe también tiene su raíz en leitamen, que significa entrenarse. La fe significa ¿qué? Entrenarse. También, hermano, la palabra la palabra griega para fe es pistis, que viene de la raíz peiso, y esto significa descansar. ¿Por qué? Porque una persona que tiene fe puede descansar, pues ya tiene la confianza, tiene la certeza, sabe que el Eterno, o sea, ya creyó, ya puede descansar, reposar en Él. Por eso significa también que confianza. Vamos a ver algo más. Ahí en Mateo 9:2. Entonces, ¿cómo vamos a obtener la fe, hermanos? Primero debemos ¿qué? ¿Cómo vamos a creer? Leyendo, estudiando, escudriñando, buscando con esfuerzo, con deseo, ya no colgándonos de la fe de nadie. Ya no nos vamos a colgar de la fe de nadie. Vamos a buscar que ejercitar nuestra propia fe. ¿Qué dice Mateo 9:2? ¿Sí? ¿Cómo dice, hermanos? Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver a Yeshua la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Sí, vemos ahí, hermanos, la ejercitaron, la practicaron. Hubo esfuerzo, ¿sí o no? Hubo esfuerzo cuando ellos llevaron a esta persona paralítica. Dice, ¿no pudieron entrar? Ay, pues ya ni modo. Pues ya qué, pues ya vámonos, ya no hay lugar. ¿Qué hacemos? Pues nos regresamos. No, ellos buscaron la manera de, o sea, hubo un esfuerzo extra. No se quedaron con la primera impresión. No se quedaron con la primera impresión. No, pues es que el Señor no me contesta. Pero no se quedaron ahí, sino que ellos buscaron la manera, hermanos, de encontrar al maestro, estar cerca de él para que viniera la sanidad sobre esa persona. O sea, ellos ejercitaron la fe, ellos usaron de la fuerza que nos habla la palabra emuná. Vamos a terminar ahí en Marcos 2:1. Marcos 2:1. ¿Sí? ¿Qué dice? Entró Yeshua otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Sí. Aquí vamos a ver algo también interesante. Dice que el maestro llegó ¿a dónde? A Cafarnaúm. Muy bien, aquí lo que quiero que veamos, hermanos, es el valor gemátrico de estas palabras. Y tenemos aquí 200, tenemos 80, tenemos 20, perdón, sí, 20, tenemos 50, 8, 6 y 600. ¿Sí? Bien, de esta suma nos sale 964. De aquí nos salen 19, perdón.
De aquí nos sale 10 y de aquí nos sale 1. Muy bien. ¿Y qué letra del alefato hebreo representa el 1? La Aleph. ¿Y qué significa la Aleph? Fuerza. La Aleph, entre otras cosas, significa fuerza. ¿Y qué dijo el rey David? Señor, úngeme con aceite fresco y dame las fuerzas de el búfalo, que es el inicio de la palabra emuná, la cabeza de buey, ¿sí? Entonces, úngeme con aceite fresco y dame las fuerzas de búfalo. Entonces, hermano, el Eterno quiere que nosotros accionemos nuestra fe con fuerza. Ciertamente, a veces nos fallan las fuerzas, sentimos que las fuerzas se debilitan, pero el Eterno dice, todo lo puedo en ¿qué? En Mashiach que te fortalece. Entonces debemos de tomar la fuerza del Señor para que ejercitemos la fe y esa fe accionada pueda producir en nosotros la respuesta que nosotros estamos necesitando en nuestra vida, en cualquier área de nuestra vida, buscando al Eterno con fe, hermanos, podemos encontrar ahí la respuesta del Señor. Ahora, dice que, otra vez, hermana, Marcos, ¿qué le dije? 2.1. Sí, Marcos 2.1. Le voy a decir por qué sacamos el valor del Aleph, que es 1 y no es fuerza. Escucha otra vez bien. Dice que dice que el maestro entró a Cafarnaúm, ¿sí? Dice entró y Cafarnaúm nos da ¿qué? Nos da el significado de fuerza. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí la palabra del Eterno? Que cuando nosotros vamos a encontrar a Yeshua accionando en nosotros, cuando nosotros hagamos las cosas con fuerza. Pero hermanos, si nosotros llegamos a Shabbat arrastrándonos, si usted ahorita está escuchando el mensaje y está cabeceando, si nosotros vamos, hermanos, a danzar y venimos y no hay fuerza. Si vamos a hacer algo para el Eterno, lo vamos a hacer bien. Si le vamos a dar algo, se lo vamos a dar bien, hasta donde esté nuestra capacidad. No se va a pedir, el Eterno no nos pide más de la capacidad que tenemos, pero es exactamente eso. Debemos dar toda nuestra capacidad, no todo lo que nosotros simplemente queremos dar, sino todo lo que está dentro de nosotros. Y cuando hacemos las cosas con fuerza, que es bajar a Cafarnaúm, entonces ahí encontramos a Yeshua, nuestro Señor, y Él viene en nuestra ayuda y en nuestro auxilio, hermano, para que nosotros podamos obtener esa fe que estamos necesitando en nuestra vida. Pero ¿cómo vamos a creer si nosotros no tenemos fundamento de lo que queremos? ¿Es cierto, hermanos, que el Eterno puede suplir nuestras necesidades económicas? ¡Bien! ¿Están seguros? ¡Bien! ¿En qué se basan? ¿Cuál palabra? ¿Qué dice? Bueno, el pastor no. ¿Qué es pastor? El pueblo. A ver, hermanos, ¿en qué se basan? ¿Ustedes están seguros que el Eterno puede hacer un milagro? Sí. ¿En qué se basan? ¿Cuál palabra? ¿Qué dice? ¿Dónde está? ¿Cuál es la cita? Sí, hermanos, o sea, yo sé que usted conoce, pero lo que yo quiero darle a entender a través de esta palabra es que realmente necesitamos escudriñar las Escrituras. ¿Para qué nos dio el Eterno su palabra en el monte Sinai? ¿Para qué nos las dio? Para creer, para que le conozcamos, para que sepamos que Él es Dios y que fuera de Él que no hay otro. Pero debemos tener la seguridad, debemos leer las Escrituras para tener la seguridad que no hay otro Dios, que Él es el único Dios verdadero. Debemos reflexionar, primero que creerlo en nuestro entendimiento y después bajarlo a nuestro corazón, reflexionar en el corazón y que nada nos pueda mover cuando tú creas que el Eterno te puede suplir tu necesidad económica, porque ya estás bien informado de la palabra del Eterno. Nada te va a mover, nada, absolutamente nada te va a hacer creer lo contrario. Bendito es el Señor.
creído, porque lo podemos conocer, pero si no lo hemos creído, por eso es primero que creer y luego es tener fe. Entonces, cuando ya lo hayamos creído realmente, ¿quién nos va a mover de ahí, hermanos? Nadie nos va a mover de ahí. Pero debemos que buscar en la palabra del Eterno. Por eso también el consejo de la mañana a través del pastor era que escudriñar las escrituras. Pues sí, yo escucho mensajes. Eso es bueno. Pero nada te va a sustentar como que tú mismo escudriñes las escrituras, que tú mismo busques tu revelación, que tú mismo recibas directamente de la fuente divina lo que el Eterno te quiere dar a entender. ¿Cuántos mensajes por internet hemos escuchado? Y está bien, hermanos, está bien. Pero al fin y al cabo es unción que el Eterno dio a los que se esforzaron, ¿no? A ellos que estuvieron ahí escudriñando. Ahora a ti y a mí nos corresponde que también buscar nuestra unción, o sea, buscar nuestra revelación, que descienda de la fuente divina, descienda esa revelación a nuestra vida. Ahora sí, como dicen en el mercado, que no le cuenten, que no le digan. Sí, hermanos, sino que nosotros que sepamos. ¿Por qué dice? Es que el pastor lo dice, ¿no? ¿Y tú por qué crees en esto? Pues vamos con el pastor y que te explique. Debemos nosotros, hermanos, entender, creer como a través del conocimiento, ¿sí? Entonces, ¿cuántos queremos tener fe? ¿Cuántos queremos estudiar? ¿Se acuerda que hace un año los que vinieron, hermanos, cuál fue el compromiso que hicimos? Leer la Torah. Ese fue el compromiso que hicimos. Ahora, ¿cuántos lo hicimos? Entonces, ¿cuál vuelve a ser el compromiso para este año? Otra vez estudiar. Otra vez estudiar, hermanos. Estudiar. Digo, hermano, un médico no se queda ahí. Él sigue ¿qué? Actualizando. Exacto, se sigue actualizando. Un arquitecto, un ingeniero, todo el mundo se sigue actualizando, y que la maestría y que no sé qué tanto. ¿Cuántos de aquí queremos irnos hasta la maestría? Pero si no hemos pasado el kinder. Los que ya lo pasaron, Baruch Hashem. Digo, nada más una pregunta, hermanos. Una sola pregunta. ¿Cuántos capítulos leyó esta semana? No me contesté. Pero conteste dentro de su corazón. ¿Cuántos capítulos leímos? Entonces, ¿se da cuenta que por eso es que a veces nos falla la fe? Porque no estamos, hermanos, firmes, porque no hemos conocido, no tenemos la seguridad de las escrituras. Yo sé que Dios hace esto, sí, porque lo he escuchado. Sí, lo he oído, y eso está bien, pero es de segunda mano. Pero cuando tú directamente recibas la palabra que dice, yo soy Hashem tu sanador, abre tu mano y colma de bendición a todo ser viviente. Cuando entendamos que Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas a que no tiene ninguna, de acuerdo a la necesidad que tengamos. Cuando nosotros tengamos la revelación de la palabra del Eterno, entonces nosotros podremos activar nuestra fe. Podemos ejercitarla, aunque sea que menos que poca. Es que no tengo mucha fe. No necesitamos mucha. Solo la semilla. Exacto. Solo la semilla. Y de ahí arrancamos, hermano. Entonces, ¿qué dijo el maestro? Si tuvieras nada más poquitita, pero tienes que ejercitarla. Cuando recibimos la reprimenda, cuando esa poquita que tenemos no la estamos ejercitando, y entonces estamos siempre dependiendo ¿de qué? De los demás. Debemos de comprometernos a nosotros mismos. No vamos a comprometer, vamos con nosotros mismos, vamos a comprometernos, hermanos, a estudiar la palabra del Eterno. Vamos a decidirnos a ejercitar nuestra fe. Que nuestra meta en este año sea que ya no me cuentan, ya no me dicen, ya tengo yo del Eterno en la revelación del Señor. ¿Qué es lo que el Eterno quería que nosotros supiéramos? Dice, yo quiero que sepan y que reflexionen
reflexione en su corazón que fuera de mí no hay otro. Y esto es lo que el Señor quiere, por eso nos dio su palabra. Por eso el primer mandamiento, ¿cuál es? Yo soy el Señor tu Dios. O sea, primero establécete. Primero tienes que saber, tienes que entender que yo soy tu Dios. Cuando tú aceptes esto, cuando tú lo creas y lo aceptes, ahora sí te deslizas. Crees, ¿no? Que es que correr, deslizarse. Ahora sí ya puedes. Por eso, hermanos, es que el apóstol Pablo, él pedía, dice, que les sea revelada la verdad del Eterno, que para que lo entiendan y lleguen a conocerlo mejor. Eso es lo que pedía Pablo. Dice, yo no me canso de orar por ustedes para que tengan revelación, entendimiento y conocimiento del poder de Dios. Y esa debe ser nuestra oración. Padre, revélate a mi vida. Ayúdame, pero no nada más ayúdame y ya, ¿no? Es ayúdame, pero ya estoy, ¿qué? Ya estoy actuando, ya estoy leyendo, ya estoy escudriñando, ya estoy viendo qué dice aquí. Dijeron eso, pero ¿por qué lo dicen? A ver, yo quiero saber. Entonces, hermano, el Señor dice, como Abraham primero, él creyó, pero primero se estableció bien. Y eso es lo que debemos hacer. Establécete bien, hermano. Es la invitación en esta tarde. Establécete bien. No dudes. No dudes que Dios existe, que Dios es uno. No lo dudes jamás en tu corazón. Créelo firmemente. Lee la palabra. Encuentra a Dios a través de las escrituras. Búscalo aquí, hermano. Aquí lo vas a encontrar. Para que no vuelvas a dudar de que Dios existe y que Dios es uno y único. Aleluya. Y aquí conócelo. Conócelo aquí, hermano. Aquí vas a entender quién es Él. Pero conócelo a través de las escrituras. Porque el pastor tiene una revelación y es lo que da. La pastora tiene una revelación y así cada uno nos da parte de sí mismo. Pero también para ti el Eterno tiene. Entonces el Eterno quiere que lo conozcas tú directamente, tú personalmente. Ese es el compromiso en este año. Leer la palabra del Eterno. Leer las escrituras. Creer en nuestro corazón y reflexionarlo. ¿Por qué es que los discípulos empezaron a hacer tantas obras maravillosas? De plano dice la palabra que cuando oraban, ¿qué pasaba? Dice que el lugar temblaba, ¿no? Si el lugar donde estaban orando tembló, no los detenía nada. Las cárceles se abrían, los ángeles eran normales, ¿no? Era normal ver un ángel. Y sanaban, resucitaban, liberaban y hacían muchas cosas, pero porque ellos primero creyeron, ya lo leímos ahí en Hechos 2, dice primero creyeron y después empezaron a a accionar esa fe. Esa es, hermano, la invitación de la palabra del Eterno en esta tarde. Ahora, ¿tú quieres recibir algo en esta festividad? Y lo que tú quieres, ¿ya lo conoces? O sea, ya sabes que es seguro, ya sabes que es la voluntad del Eterno que está aquí, ya te basaste en la palabra del Eterno. Si eso es, tú vienes preparado. Y si no es así, hermano, pues ese es el compromiso precisamente que debemos hoy crear con el Eterno. Quiero escudriñar, quiero entender, quiero creer, quiero afirmarme para poder recibir del Señor. Le voy a invitar a que se ponga de pie un momento. Y creo que una de las cosas en las que hemos fallado es precisamente eso, hermanos. No ser constantes en el estudio de la palabra del Eterno. Y es algo por lo cual si todos leemos suficiente palabra del Eterno, las cosas van a cambiar totalmente, hermanos. Pero vamos a comprometernos a aprender de la palabra del Señor. Le voy a invitar a que cierre sus ojos. Le voy a pedir a los hermanos que estaban tocando que pasen, por favor. Entonen este mismo canto mientras usted y yo meditamos un momento. Mire, hermano, estamos en esta festividad, no vamos a desaprovecharla, vamos a aprovechar cada momento. ¿Cuántos gastaron para venir hasta acá? ¿Sí? ¿Cuántos? Empieza a concentrarte, empieza a buscar bases para lo que tú quieres. Afírmate en lo que tú quieres, empieza a
a basarte en la palabra del Eterno. Tú veniste por algo en esta festividad. Veniste a adorar al Eterno, veniste porque te agrada gozarte y todo lo que tú quieras, pero también veniste con un propósito de recibir algo. Y eso está bien también. Ahora, básate en la palabra del Señor. Cree, hermano. Cree que el Eterno es uno y es único. Y no lo dudes, por favor. No dudes en tu corazón que el Eterno es uno. No dudes, porque los cielos cuentan la gloria de Él. El firmamento anuncia la obra de sus manos, porque tú mismo eres una prueba viviente de que el Creador existe. Porque tu vida misma testifica que Dios está vivo, que Dios es Dios fuerte y poderoso, y que fuera de Él no hay otro. Establece en tu corazón, interioriza, cree en tu mente y cree en tu corazón que el Eterno existe y es verdadero, que fuera de Él no hay nadie, que Él es Adonai Ejad. Créelo, pídele al Eterno: Padre, ayúdame a no moverme en medio de la prueba, en medio de la lucha, cuando estoy pasando los desafíos, que yo pueda, Señor, mantenerme firme como una estaca, que yo pueda estar firme, Padre eterno, creyendo que tú eres todopoderoso, que tú existes, y como tú existes, Padre, yo voy a confiar en tu palabra bendita. Que los desafíos no te hagan moverte, que no te muevan de lo que tú has creído. Establece en tu corazón esta verdad. Establece en tu corazón la verdad de que el Eterno existe. Establécelo en tu corazón. Estamos en una zona del tiempo maravillosa, donde las puertas están abiertas, donde podemos accesar a los secretos, como nos ministraban